Bueno, estamos con Ana Maugeri. Bienvenida, Ana. Hola, ¿cómo estás? em, en un nuevo encuentro del Taller de Dramaturgas Argentinas, que se va dando de a poquito, hace ya como 4 años. Y Ana es dramaturga, ¿verdad, Ana? Sí, eh, Contanos un poquito. a ver, yo soy escritora. Ajá. ¿Cómo pasé de escribir cuentos y obviamente alguna que otra poesía, sobre todo cuando había sufrimiento amoroso? Eh, ¿Cómo pasé de la narrativa al teatro? No lo sé, solo aconteció. Creo que Abelardo Castillo tenía razón cuando decía que el tema viene con su forma. eh, y esto aconteció así. A diferencia de la narrativa, el teatro me divierte, me produce una adrenalina escribir teatro, muy vital. Por ahí la narrativa es más sufriente, eh, es más, más desde lugares más oscuros. Las obras de teatro, como tiene que estar el diálogo, tiene que estar el intercambio con el otro, aunque sea un monólogo, produce como cierta frescura, ¿no? Los personajes están más vivos interactuando con nosotros. Eh, Así que pasé de escribir narrativa, tengo varios libros de cuentos y pasé a escribir teatro. Eh, Hay algunas obras de teatro que yo podría decir que me sentí como una medium. Una medium es aquella que es el medio entre un plano y otro, ¿no? Eh, bueno, con la obra Quién, que es un monólogo, me sentí eso. Me sentí como que alguien me dictaba desde algún lugar lo que tenía que escribir. Y lo escribí de un tirón. Y bueno, es una de las obras más representadas, que como es un monólogo es sencillo de llevar a festivales y demás. Y tuve la ocasión de que también la representara mi hija y de dirigirla yo también. Así que, bueno, después tengo otras obras en colaboración con otra autora, Belén Bedeltoft, y, y otras obras que se hicieron mías, que se hicieron en el exterior. Después tuve la experiencia también de llevar obras a lugares eh, donde normalmente no van las obras, como por ejemplo hay una obra mía que se llama Las mujeres son cosas de mujeres y los hombres también, eh, que es una obra Encontré muy... un video, creo que en Córdoba, no me acuerdo en qué provincia es. Un video donde Sí, hablan, creo que era el director que estaba hablando de esta obra. sí, esa obra fue la obra que más hicieron en otros países. eh, en España bastante tiempo, en México también y en el interior de nuestro país también. Pero bueno, por ejemplo, una de las actrices de la obra era maestra de una escuela diferencial, acá en la provincia, en San Martín, y dijimos, bueno, ¿por qué no la llevamos? Y la pusimos un mediodía, eh, y la obra trataba temas, digamos, por un lado dolorosos, de la soledad, de la incomprensión, de la violencia, X temas. Pero había momentos de la obra donde los personajes bailaban. Obviamente que no había salón de acto ni nada, se hizo en un patio, adaptamos todo para las condiciones de... Y en el momento en que los personajes bailan, todos los chicos salieron a bailar con los personajes. Y a mí eso me pareció maravilloso. Yo dije, yo quiero esto, a mí me gusta esto, me gusta esta cosa que puede ocurrir, que vos decís, bueno, y alguien de atrás me decía, ¿y ahora cómo hacemos para sacar a los chicos del escenario? No, déjalos, ellos solos. Aparte, hay una cuestión con los niños y los perros. Viste que dicen que hay como una tradición de que no hay que poner niños ni perros porque te coaptan toda la atención.
Sí, bueno, hubo experiencias de poner animales en el escenario, no siempre salieron bien, eran bastante sufrientes para los propios animales, ¿no? Pero acá era la cosa de, bueno, estos chicos con distintas discapacidades se pusieron a bailar porque escucharon música y veían que los otros bailaban. Y fue una experiencia maravillosa porque además había chicos que era la primera vez que veían una obra de teatro y además había madres que era la primera vez que veían una obra de teatro. Y la respuesta de esa espontaneidad, de esa primera vez de ese que es virgen, digamos, es maravillosa. Así como me gusta también el otro espectador que me hace una devolución o que me dice algo, qué sé yo. Las dos cosas me gustan. Me emociona más la espontaneidad, ¿no? Ahora, vos me decías, antes de que empezara a filmar, me decías que no te consideras feminista, o sea, sos feminista de los años 60, ¿no? Sí, en el sentido de que si hay una causa voy a estar ahí, y lo estuve, pero no, primero que creo que no todos los hombres son iguales, esto que te decía antes, y segundo que no excluyo de por sí al varón por ser varón. Yo he conocido, a ver, mi papá, que ahora tendría 100 años, era un hombre deconstruido, porque yo fui una adolescente rebelde que usaba unas minifaldas que se me veía el culo. Y en esa época, me acuerdo, mi papá trabajaba, era obrero, trabajaba en el diario La Nación. Me acuerdo que un día yo lo fui a buscar a la calle Florida y había una campaña de un comisario, Margaride se llamaba, que te sellaban las piernas a las mujeres que usábamos minifalda, diciendo una leyenda que decía algo de moralidad. Y yo llegué a buscar a mi papá al diario La Nación con todas las piernas selladas de Esa la es una obra campaña. de teatro. Eso es una obra de teatro. ¿Entendés? Entonces, mi papá era un hombre deconstruido. O sea, no, quiero decir, yo sé que hay mucha necesidad de construir algunas cuestiones en este momento, pero que no adhiero, digamos, a este último feminismo que se enojó tanto con el varón. Tal es así que, como yo soy docente, tengo alumnos varones, a veces me decían, profesora, no sabemos cómo abordar a una chica, tenemos miedo. Entonces, bueno, ese exceso, no comparto ese exceso. Por eso digo que no soy feminista en el sentido de estos últimos años. Soy feminista bueno, porque llevé adelante mi deseo en la vida y eso ya es ser feminista. Y también me decías antes de empezar a grabar que tenías una familia, que tenés origen siciliano, Mm, de de los dos lados, mujeres. padre y madre, de los dos lugares. ¿Y las mujeres de tu familia? Fuertes, fuertes. Mandaban, las que mandaban Mm. eran las mujeres. Sí, es un poco, y bueno, mi marido Eduardo también decía eso, ¿no? Porque había tomado una frase de García Márquez que decía, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Es un poco así. Y las mujeres, yo por lo menos lo que vivencié, las mujeres, mis tías y todas las mujeres de mi familia, es que hacían de cuenta que mandaba el hombre, pero las que tomaban las decisiones eran ellas. Eh, y ese mundo femenino a mí me llamó me llamó mucho la atención. Y como que me abrió los ojos, como que nosotros éramos de una familia obrera, con pocos recursos, y yo dije, ¿cómo hago yo? Si a mí esto me gusta, yo quiero leer, yo quiero. Y bueno, tuve la suerte que a 5 cuadras de mi casa estaba la biblioteca del barrio. Así que vivía dentro de una biblioteca, porque en mi casa no se acostumbraba a comprar libros, no era algo. Así que la biblioteca del barrio de Caseros en provincia de Buenos Aires me salvó. Mm. Estoy viendo la lista de obras que aparecen en la alternativa teatral, de tus obras,
es ¿por qué brindamos? El deseo del otro, marearse hasta volar, ¿quién? Siguiente, por favor. Las mujeres son cosas de mujeres y los hombres también. Suena el teléfono, retratos de un encuentro casual y suena el teléfono. Acá aparece de duplicado. ¿Vos actuaste también, Ana? No, no. No. Eso fue en la adolescencia. No, 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 no me suban a un escenario, no, no, no. Pero sí Y, me encanta dirigir, sí. Dirigir ¿te hasta gusta ahora, dirigir? sí, es una sensación de la creación de un Sí, universo completo, viste, que, sí, bueno, no sé, es una satisfacción, me produce da una felicidad. mucha felicidad, que creo que lo Sí. único que lo va a reemplazar esa felicidad va a ser un nieto, cuando venga. Bueno, bueno, no apuremos. Están de luna de miel. Cuando venga el nieto, eso va a ser Que lo no, único que no ve, que no se sienta presionada. no, no hay forma de presionar a esa chica además, ¿eh? Entonces, tu hija ha sido también actriz de tus obras. ¿Cómo es De dirigir alguien. una hija? Porque Ana Acosta, ha hecho con su hija Casa Matriz de Diana Rasnovich. No sé si vos la tenés esa obra. Es, Sí, no la vi, pero sí, sí. bueno, y yo logré, felizmente, Ana Acosta me dio una entrevista así como la que estamos haciendo, porque Ana Acosta hizo de hija y de madre. Y ha hecho, cuando hace de madre, su propia hija hacía de hija en esa comedia. Eh, Debe ser muy interesante dirigir a una hija. Mi hija no me acepta hacer nada conmigo en teatro por el momento, así que No, en este sentido, bueno, Gina estudia teatro desde muy chiquita. Ella hizo toda la escuela de Hugo Midón cuando era muy pequeña y después siguió estudiando, después se recibió en andamio. Tiene como una disciplina y es muy evidente, o sea, si estamos trabajando juntas, yo soy la directora y se hace lo que yo digo, más allá de que no tengo una posición cerrada, sino que escucho a los actores, pero se hace lo que yo digo. Ahora, salimos del ensayo y le digo, ponete el saquito porque hace frío y me manda a pasear. Separa muy bien lo que es el trabajo de lo que es la relación madre-hija, ¿no? Eso sí. Y a mí me gusta trabajar con ella, primero porque es muy buena actriz, es muy maleable y propone cosas también. Y eso, a mí me gusta eso de los actores. No quiere decir que las tome todas, pero sí me gusta que propongan, porque viste que cuando vos escribís, el texto tiene una textura y cuando pasa por la voz y el cuerpo de los actores, tiene otra textura. Y a veces aún ahí uno tiene que intervenir para que el personaje sea verosímil y no sea una cosa cartonada de literaria nada más, ¿no? Entonces me gusta eso, que los actores sean atrevidos, digamos. ¿cómo crees vos? Porque me dijo Gina que vos practicaste el psicoanálisis. Sí, yo practiqué el psicoanálisis, no estudié la carrera, pero sí estudié psicoanálisis durante muchos años. Porque, digamos, cuando yo, en mi experiencia, que en la vida teatral soy una, como decía Humberto, que era un joven novelista, yo soy una joven dramaturga, aunque no joven de edad, tengo pocos años en la dramaturgia, tengo muy poquitos años. Em, Empecé como a buscar, Hugo Urquijo, por ejemplo, fue un director teatral que era psicoanalista, trabajaba con su consultorio en un horario y de director de teatro en otro. Y hay una entrevista hermosa de Urquijo por ahí que cuenta toda esa experiencia. Después está el mismo Tato Pavlov. Tato Pavlovsky. Y después está Alberto Ure. Alberto Ure yo descubrí, aunque con Cristina Vanegas no logré tratar mucho este tema, intenté, pero no se consiguió. Alberto Ure coordinaba psicoanálisis psicoanalítico grupal
o sea, el dispositivo de Tato Sí. Pavlovsky. Y por otro lado usaba una técnica como director con los actores, que era una especie de asociación libre, provocada por él, actor por actor. Trabajaba, hacía asociar a los actores, asociar e improvisar. Abría el texto en la imaginación de los actores por fuera del texto que iban a representar en escena. Y después volvían a la obra y la llevaban a escena. Se enriquecía la representación actoral del texto teatral con una especie de apertura asociativa que él iba causando en los actores en los ensayos, etc., como experimental, pero muy del campo de la asociación libre, del inconsciente. En tu Sí. experiencia como dramaturga y también como practicante de psicoanálisis, ¿qué crees vos que has usado el psicoanálisis en tu creación dramatúrgica? Bueno, cada uno encuentra su forma de llevar adelante la práctica, ¿no? Yo como directora y como autora, yo no me puedo desprender de la escucha. O sea, yo no practico más el psicoanálisis para afuera, pero yo no me puedo arrancar la oreja, desenroscarla. Tampoco puedo hacerlo cuando creo un personaje. O sea, cuando yo creo un personaje, yo le hago el in y el on al personaje. Hago todo lo que el personaje es, todo lo que el personaje desearía ser, todo lo que el personaje jamás sería. A una tridimensionalidad del personaje. Y como directora, yo sé que esto no le gusta a los actores, pero bueno, para mí es fundamental, es que vengan al ensayo con toda la letra aprendida, con todo el texto aprendido, porque es la única forma que yo pueda ver como directora de qué manera intervengo. Y lo que sí puedo dejar libre al azar, digamos, ese tipo de asociación que vos decías que hacía Ure, es el trabajo corporal, el trabajo de las acciones. Y corregir el texto si no queda bien acompañando la acción, pero no cambiando el tono afectivo de lo que yo ya armé del personaje. O sea, no hago ahí una asociación libre. Yo sé lo que quiere decir el personaje. Hacia ahí voy. ¿Cómo logro que eso que yo sé lo interprete y lo entienda también el actor? Bueno, a veces es haciéndolo a través de conversaciones, a través de llevar a un actor afuera y conversar un poco con él, a través de hacerlo pasar por situaciones, pero yo siempre tengo claro qué es lo que quiero que el personaje sea. Ahí no va, no entra el azar. Eh, Claro, digamos que el personaje tiene una posición subjetiva. para mí a mí el personaje me viene con una posición Claro, subjetiva. Yo solo tengo que respetarlo, escucharlo, verlo hasta claro. el final y tratar de decirlo lo mejor posible. Esa es la Y, no, unidad, y la claro, coherencia del personaje y su posición. no abandonando algo que es intrínseco a mi manera Claro, de escribir, que es lo poético. O sea, claro. yo escribo en forma poética. Entonces, yo sé que muchas veces mis obras de teatro o mis textos narrativos no entran en ningún género. Me acuerdo una vez que me invitaron a dar una charla, a participar de un panel en una feria del libro de Córdoba y justo el tema era los géneros literarios. Y yo la verdad empecé diciendo, yo hablando de géneros literarios soy una degenerada porque no entro en ningún género. Y la verdad, me nefrega. No me importa. O sea, no me importa por eso a mí no me importa que las editoriales no me acepten, no les guste como escribo, no me importa. Yo descubrí un espacio de libertad en la escritura que no me gusta, Eso te llevó a dirigir tus obras. sí, pero que no negocio con nadie, ni con un Claro, las editor, dirigís ni vos. con nadie, con nadie. No, no, no me toques Bueno, ahí.
Susana Torres Molina decía lo mismo, ella se puso a dirigir porque no tenía, cuando trajo en los 80 a Otra Cosa Mariposa, no tenía que, se le había ofrecido a una directora, a otro director, ninguno se la aceptó, se la dirigió ella misma, que tenía experiencia de actriz. Bueno, a mí lo que pasa es que yo escribo, esto es lo que me decía Mauricio Cartoon. Mauricio me decía, vos escribís dirigiendo. O sea, ni se te ocurra buscar a otra persona que dirija, pero obviamente surgen, y no voy a decir que no, porque tampoco soy una estúpida que se va a quedar agarrada al hijo como si fuese lo único que hay, ¿no? A uno las obras vuelan después, que sé yo, la hicieron en España, y en España hay otras maneras de hablar. La hicieron en México, que costó un montón que entendieran de qué se trataban algunas cuestiones, porque bueno, ¿Quién? una, ¿El monólogo quién? no, las mujeres son cosas de mujeres y los Ah, hombres también. es muy Este, simpático el título, y viste, es muy porque yo soy, simpático. soy de las que piensa eso. Este, pero lo que quiero decir es que yo desde muy chica descubrí que la escritura era mi único espacio de libertad posible, porque después vivimos en una sociedad y negociamos todo para seguir viviendo y estar bien y convivir y llevarnos bien con la mayor parte de la gente que uno quiere. Y cuando yo descubrí que ese era mi único espacio de libertad, no me toques el texto. Y si no te gusta, y me decís, no te voy a publicar este libro porque lo tendrías que convertir en algo policial o porque lo tendrías que llevar hacia algo romántico, llévalo vos, yo no. Mi texto es mi texto. ¿Entendés? En ese sentido nunca me prendí, por eso me publiqué yo los libros. Si bien con un editor que no sé si conociste, pero era un gran editor y un gran amigo mío también, Carlos Pereiro, de Ediciones del Doc. este, Sí, falleció hace pero poquito. falleció hace poco, sí, Carlos, falleció hace poco, el año pasado. Este, pero bueno, lo que quiero decir es eso, que tengo como un respeto a rajatabla sobre ese espacio de libertad que reconozco que es el único que tengo. Bueno, te va el teatro independiente. Sí, En ese sentido, es un sistema que te reba por tu estilo. sí, 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 sí. Abelardo Castillo, que a quien mencionamos ya como dos veces, Abelardo era Abelardo dramaturgo también. era, sí, pero a mí me gustaba como cuentista. Eh, Sí. escribir, no sé, escribir un cuento como él escribía es una maestría absoluta. Era un poco difícil él como persona, ¿no? Eh, pero para mí era un escritor maravilloso, maravilloso. Que a su Alguna vez vez lo llevamos, salieron. alguna vez lo llevamos a la Feria del Libro como invitado y habíamos reservado una sala. No entraba ni un alfiler, lo que era ese Sí. hombre, era tremendo, tremendo, Bueno, tremendo. Silvia Iparraguirre es muy prolífica como novelista. Cuando yo Sí. hice el taller con ellos, en el 86, yo tenía 18, 19 años, 19 años. eh, Ella estaba sacando los primeros cuentos en una cooperativa que se llamaba La Rosa de Cobre. En el invierno de las ciudades fue su primer libro de cuentos, el de Silvia Iparraguirre, y yo escuché los cuentos de ella cuando los leía antes de publicarlos ahí. Después tuvo una carrera de novelista muy, muy exitosa, Ujú, Silvia. ujú. Eh, Bueno, yo me formé en el taller literario de un escritor rosarino que vivía acá en Buenos Aires, en Ramos Mejía, que se llamaba Roger Pla, Ujú. que fue el primero en empezar los talleres literarios acá en Buenos Aires. De ahí salió Silvia Plager, de ahí salió Marta Noss, y bueno, y tanta gente. Dice Abelardo que él había inventado su taller para conquistar a Silvia. Era verosímil. Ese, la conquistó con creces. Bueno, era muy seductor, Abelardo. Sí, 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 era un personaje, un personaje. Este, mm, y ahora, Ana, ¿qué te gustaría hacer con el teatro a partir de ahora?
Bueno, vos sabés que estoy pasando un momento especial. Sí, Recién ahora estoy retomando mis actividades. de a poquito. Tengo, sí, tengo varias obras para poner. Eh, Tengo también otra obra para reponer donde también actuaba Gina, que pudimos ponerla muy poquito tiempo. Eh, Así que sí, yo supongo que para el año que viene voy a encarar varias obras. Mira, más de una, llevar las escenas. Y el lugar tendrás que ir pensando la obra por obra. Pensándolo obra por obra, viendo los fondos que uno tiene para disponer. Bueno, nada. Por austera que sea la apuesta, siempre impacta. Aparte hay que Sí. ponerle divulgación, hay que hacerla, hay que moverla la obra para. Es una inversión de un tiempo que hay que hacer. Después, bueno, Claro, si surge, si la cosa anda bien, por ahí con el bordero de cada función algo vuelve, pero en general siempre fue una inversión, más allá de que a veces nos han dado subsidios, pero nunca alcanzaba para todo lo que el gasto que implica ensayos, más escenografía y demás, ¿no? Pero bueno, sabemos que el teatro independiente es a pulmón, es así. pero tiene eso que decías recién, que es la libertad de hacer y deshacer, que no te impongan elencos, manejas vos dónde, cuándo, de qué manera, si hay que hacer gira. O sea, es muy divertido además. Es muy divertido dirigir, es muy divertido Sí, cuando se arma ese grupo, ¿viste? Yo soy muy estricta en algunas cosas y yo armo un grupo cerrado, ya. Director, asistente de dirección, los actores, se cierra. Y si alguien pregunta, che, ¿qué estás ensayando? ¿De qué va la obra? Cuando la estrenemos te invito. Vení a verla. Nada se cuenta, ni la música, ni nada, nada. Es como que cierro herméticamente el grupo y entonces fue una cosa tan fuerte, donde claro. todos, viste, como algo cerrado, donde todos tenemos que intervenir sí o sí con energía. Y eso me gusta mucho porque es crear un universo, es crear un grupo que dura un tiempo y después por ahí se deshace, obviamente, porque, Después esas. pero así debe ser, me parece. Bueno, Gina, Gina, Gina está en Londres. China está en Londres. me dijo, ay, me gustaría estar, pero voy a estar en Europa. Ah, qué pica en Europa, de luna de miel. Pero lo bien que le hace. Sí, re lindo, re lindo. Y aparte le hace bien que saber que estamos charlando de teatro, que vos estás charlando de teatro también le hace bien. Sí. De que esa niña se ha bancado, que yo desde los 2 años la llevara a ver todas las obras de Hugo Midó, donde ella lo único que hacía era caminar por el teatro y yo miraba las obras porque fui Ah, la fanática de... síntesis, teatro y psicoanálisis ahora, Gina. Sí. Sí, Gina hizo, sí, Gina desde muy chiquita decía eso, que iba a hacer eso, actriz y psicoanálisis. Bueno, un personaje importantísimo como Badiou le da una, unos conceptos al psicoanálisis aplicado al teatro que son maravillosos. Con Obvio. Rapsodia por el teatro es un libro, un librazo ese Sí. realmente. Pero, ¿qué hace? Trae a Lacan de Hamlet, la lectura de Hamlet de Lacan lo trae trae agua para su molino. Pero digamos, pensar el teatro con psicoanálisis me parece que es fundamental. El sujeto dividido, el cuerpo, Es el que la acto. creación, para la creación de personajes es fundamental eh, conocer mínimamente algo de la psicología humana. Yo daba clases en la Escuela de Cine de Subiela y daba una materia que tenía que ver con lenguaje y comunicación y hacíamos creación de personaje con el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Y yo les explicaba, bueno,
un neurótico obsesivo, una histeria, una fobia, mínimas características como para tener en cuenta y cómo eso aporta en el momento de la creación de claro. personajes. Aporta muchísimo, muchísimo saber que hay actos fallidos, que hay que usarlos cuando Bueno, el creamos otro día personajes. vi a una actriz haciendo un personaje de una supuesta autista, mal Sí, asesorada. claro, El claro, autismo un autismo no es tontería, es otra cosa. O sea, claro. hizo un personaje autista que no da autismo, da otra cosa. Pero bueno, nadie le asesoró. No, 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 obvio, obvio. En eso no la asesoraron. Pero bueno, eso se puede enmendar, igual se puede reparar. No, hay Eh, cosas, ponele cuando uno hace, yo me acuerdo que escribí una novela sobre un personaje que es arquitecta, y la verdad que llamé a una amiga arquitecta y le dije, che, tirame vocabulario, porque yo no tengo el claro, vocabulario de un arquitecto. cuando hablas de esto de la jerga, lo que se llama cartoon teatro de jerga, me acuerdo de Nenny Marshall. Ujú. Nenny Marshall fue una genia Sí, de la sí, creación de personajes por el lenguaje. total, Genial. total. Sí. Este, Y sí, todo lo que tiene que ver con la jerga de cada profesión, de cómo hablan los médicos, cómo hablan claro. las putas, cómo hablan, no sé, la gente que tiene una, no sé, alguien que trabaja en el puerto, por ejemplo. O sea, vos Bueno, tenés viste que tener. que Migré, Alberto Migré, para crear Rolando Rivas, se reunía con los taxistas del sindicato Claro, y los claro, hacía hablar. claro. Y otro que usaba eso era el autor de Boquitas Pintadas, Pues, eh, Manuel Puig, que claro. grababa y desgrababa. Sí, Esta sí, es una sí. picardía de Manuel Puig, para crear a los personajes de las novelas. Y sí, porque además hay cierto argot de ciertas comunidades, de ciertas tribus urbanas, que si vos querés recrear algo que tenga que ver con eso, y te tenés que meter Claro, a hablar con ellos. definitivamente, exactamente. Bueno, Ana, Sí, eh, ha sido un gusto, seguiremos, Elena, hablar con vos. igual, la seguiremos, por ahí podemos ir juntas al teatro cuando quieras. Yo era el 8 de noviembre voy a ver Perón en Caracas. Ya sé qué entrada, pero cuando quieras vamos juntas al teatro, podemos Dale, organizar. A ver dale, teatro cómo no. independiente, a ver cómo está la cosa. Sí, está bueno Eh, también. Está muy bueno el teatro em, independiente. Este, mm, esta charla nuestra va a quedar en YouTube, después te voy a pasar el link por si lo querés distribuir o querés verla. Y estás invitadísima a la página de Dramaturgas para divulgar lo que hagas, lo que has hecho y lo que hagas. Voy a ir subiendo cosas tuyas en Dramaturgas en la página. Y bueno, veremos nuestra incursión por la colectiva de autoras Dale, y seguimos en contacto. dale, cómo no. Cuando quieras, nos Bueno, vemos, así te o ves un presencial. montón y cuando quieras, hacemos salida presencial. Sí, sí, Como el teatro. sí, sí, cómo Dale. no, cómo no. Bueno, Bueno, muchas gracias, un beso grande. Chao.